El caso de Benidorm no es el único. ¿Qué se puede hacer para evitar ese transfugismo? Pues bien, se lo preguntaremos a nuestro invitado de esta noche, a quien vamos a saludar ya, es el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Buenas noches. Buenas noches. Pues realmente tenemos muchas preguntas que hacerle, muchas cuestiones que plantearle al ministro, pero si antes de empezar la entrevista lo que nos gustaría era saludar a los 6 analistas que nos acompañarán esta noche, así que vamos a empezar. Ángel Expósito, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jesús Maraña, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. También tenemos hoy a Antón Losada. Buenas noches. Buenas noches. Esther Palomera. ¿Qué tal, María? Buenas noches. También nos acompaña Fernando Onega. Hola, buenas Bienvenido. noches. Y Fernando Berlín acaba la mesa de los 6 tertulianos de esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Pues bien, lo acabamos de ver, señor Caamaño, ayer en el Ayuntamiento de Benidorm, un nuevo caso de transfugismo. Evidentemente el pacto contra antitransfugismo parece que no va ni funciona demasiado bien. ¿Qué se puede hacer para que no se vuelvan a repetir episodios de este tipo? ¿Qué mecanismos legales hay para evitar este tipo de episodios? En primer lugar, yo creo que el pacto antitransfugismo entre los dos grandes partidos, en lo que corresponde al Partido Socialista, ha cumplido una vez más con su parte, es decir, ha expulsado a quienes en contra de ese pacto han actuado. Pero es verdad que existe un tema de fondo profundo en las democracias representativas cuando se adaptan al sistema de partidos, y no es algo único en nuestro país. Es el escaño, y en este caso el cargo de concejal, pertenece a la persona que ha sido elegida directamente por los ciudadanos. Y nuestra Constitución, a través del artículo 23, donde se reconoce eso, derecho común, derecho fundamental, establece, por tanto, una garantía de la representación que es difícilmente compatible a veces con el comportamiento de algunas personas, pero sobre todo con la lógica del sistema de partidos. Por tanto, no hay una reacción legal posible, porque esa reacción sería probablemente inconstitucional, sino que existen acuerdos como el que existe, el acuerdo del pacto antitransfugismo, para reaccionar desde los partidos políticos frente a prácticas que deslegitiman finalmente el entendimiento de la democracia tal como la entienden los ciudadanos, que dirigen su voto a partidos, que dirigen su voto a candidaturas más que a personas individualmente consideradas. La semana pasada el Consejo de Ministros precisamente aprobaba un plan de modernización, un plan estratégico de modernización de la justicia. La pregunta es si será suficiente, señor ministro. Nosotros creemos que es suficiente para establecer una justicia razonable, que sea puntual con los ciudadanos y sobre todo para girar el destino que en este momento tiene y la dirección que tiene nuestra Administración de Justicia. Los ciudadanos españoles nos advierten con razón en todas las encuestas de opinión, en todos los estudios a los que nos acercamos a los servidores de la justicia, pero también a los justiciables, que desde el punto de vista de la calidad del servicio público que prestamos deja mucho que desear a pesar de lo mucho que ya se ha hecho. Y no es solo una transformación de más recursos. Hoy España invierte ya en justicia entre el Estado y las comunidades autónomas por encima de la media europea. Por tanto, no es solo más medios o más personas en la Administración de Justicia, sino la necesidad de cambios estructurales que doten de eficiencia al sistema y que nos permita pasar de una visión de la Administración de Justicia que está anclada en elementos modernizadores, pero de la primera mitad del siglo XIX, a una justicia atenta a las necesidades de la España de hoy. Pero estamos hablando de un plan que no convence del todo a una parte de los jueces, que ya han dicho que lo que piden sobre todo es más concreción en cuanto a plazos y también a presupuestos. ¿Habrá huelga el día 8? La concreción va a existir. Obviamente el plan que hemos presentado es un plan que va a tener planes operativos anuales. Quien consulte las páginas del plan verá que existe un cronograma de actuaciones, que hay 6 ejes, que hay 23 programas de actuación sobre sectores específicos de la Administración de Justicia y programadas más o en torno a las 150 actuaciones concretas con su respaldo, obviamente, presupuestario. Es cierto que hasta el próximo sábado, en el que el Consejo de Ministros apruebe finalmente los presupuestos, sería aventurado por mi parte aventurarlo y a dar cifras aproximadas, pero lo cierto es que hay un compromiso de Gobierno para que esto sea una prioridad. Así lo ha manifestado su presidente, así lo ha dicho también la vicepresidenta segunda del Gobierno y, por tanto, el dinero que se necesita desde los presupuestos públicos para acometer una tarea reformadora tan importante en el Estado español y que aún no hemos acometido existirá. ¿Cree que habrá huelga? Eso lo tendrán que explicar quienes finalmente decidan, si así lo acuerdan, ir a la misma.
Es cierto que había una inquietud en los jueces de nuestro país. Desde mi llegada y la de todo mi equipo al Ministerio de Justicia hemos mantenido y creo que dado muestras de un diálogo constante, de aproximación a muchos de los temas, y no hemos parado en ello, ni pararemos tampoco. El Parlamento los ha oído en la Comisión de Justicia, las diversas asociaciones judiciales, ha modificado la ley orgánica del Poder Judicial que ahora mismo se encuentra en el Senado para atender al 85 o al 90% prácticamente de aquellas solicitudes razonables. El plan de modernización está en marcha, va a ir acompañado de su presupuesto en una época de crisis con realismo y con objetivos claros y marcados. Por tanto, si alguien decide parar, debe explicarlo a los españoles, porque nosotros desde el Ministerio, con todo lo que tenemos por delante, desde luego no vamos a parar. Usted tuvo mucho que ver en la actual redacción del Estatut y siempre ha defendido y ha mantenido que es constitucional. ¿Cómo se sentiría si el Tribunal Constitucional dijera lo contrario? Pues sencillamente, primero acatando la decisión del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otro modo. Había un texto de Estatuto de Autonomía que salió del Parlamento de Cataluña. Yo tuve la fortuna, efectivamente, de trabajar por encargo del presidente del Gobierno en ese texto. Un texto, quiero recordar, que fue discutido por una comisión mixta entre los representantes del pueblo español legítimamente elegidos en el Parlamento y los representantes de Cataluña, porque era una norma, un estatuto de los de la vía del 151 y, por tanto, con un procedimiento especial. Quiero recordar también que han sido los representantes de los ciudadanos españoles quienes por mayoría absoluta han aprobado ese texto y lo han ponderado. Por tanto, lo han votado porque lo han considerado constitucional, y lo mismo ha hecho el Senado, hasta el punto que lo que refrendan los ciudadanos de Cataluña es una ley aprobada en las Cortes Generales por quienes representan a los ciudadanos del pueblo español. Por tanto, ha habido un sistema de depuración, de debate profundo en torno a esta norma. Pero finalmente, quien tiene la última palabra en nuestro Estado democrático en materia de apreciación o no de la constitucionalidad de la ley es el Tribunal Constitucional. A él le corresponde decirlo y a los demás, como no puede ser de otro modo, acatarlo. Pues en este momento se pone en marcha el cronómetro de 59 segundos para el ministro de Justicia y también para los 6 analistas que nos acompañan esta noche. Ángel Expósito. Empiezo yo. Tendría un montón de preguntas y no sé si por intentar ser original querría plantear una cuestión que está muy de actualidad en los últimos tiempos y que, por desgracia, lo está y va a seguir estándolo, que es el tema de la autoridad del profesor y la posible reforma o reconocimiento de este tipo de funcionarios, de este cargo, de este trabajo como autoridad pública. Si está usted de acuerdo con eso, y lo más importante, cómo se puede acometer esa reforma, ese reconocimiento, y si hace falta poner de acuerdo a todo tipo de entidades, todo tipo de asociaciones, o se puede hacer con una reforma legal única que afecte a las 17 comunidades autónomas, que quizás sea lo más difícil, no lo sé. Sí, desde luego yo creo que todos estamos de acuerdo en reforzar el prestigio de los profesores en el aula. Pero el prestigio es algo más que la autoridad, es muchas facetas del docente respecto de sus alumnos, sobre todo en los sistemas iniciales de nuestro modelo educativo. Reforzarlo como autoridad pública a los efectos del Código Penal, que es otra vertiente posible, equipararlo, es una dimensión distinta del problema y mucho más acotada. De hecho, la Fiscalía General del Estado desde hace tiempo tiene una circular donde se dice y se instruye así a todos los fiscales que se consideren a los docentes autoridad pública a los efectos de la interpretación del Código Penal. Pero es verdad que las comunidades autónomas que tienen competencia con carácter general en materia de educación pueden adoptar otro tipo de medidas más allá de las previsiones existentes en el Código Penal. Y de hecho no solo la Comunidad de Madrid, algunas otras también han tomado diversas medidas en esa dirección. ¿Que es bueno que esto en conferencia sectorial se pueda hablar y se adopten medidas conjuntas? Sin duda. Pero también quiero advertir que no podemos potenciar la visión solo desde el punto de vista del derecho penal, porque si no también lo pedirán otras personas de la administración. Jesús Maraña. Casi más que como ministro de Justicia, yo le haría esta pregunta como ciudadano y como demócrata. ¿Cómo se siente uno ante la posibilidad, quizás inminente, de que el único juez que ha abierto una investigación sobre los crímenes del franquismo más de 30 años después de iniciarse la transición esté a punto de ser procesado por una sala del Tribunal Supremo por prevaricación a raíz de una denuncia de una organización ultraderechista, conocida y reconocida como ultraderechista? Es decir,
¿A usted eso le produce irritación? ¿Le parece que es un funcionamiento normal de la justicia? ¿Le parece que eso contribuye a crear esa imagen de la justicia politizada o mal utilizada? Sí, muchas gracias. Yo creo que hay que diferenciar las imputaciones penales, tengan fundamento o no lo tengan, en los procesos de acusación y el procedimiento judicial, muchas veces de su contexto. Lo que se está ventilando en el proceso penal no es una instrucción de un juez vinculado al tema de fondo que estaba tramitando, sino en relación de su actuación respecto de otros órganos judiciales y, por tanto, obligaciones establecidas dentro del sistema judicial. Yo sé que este ejercicio es difícil, sacar del contexto de situación, pero es verdad que a nadie se le está procesando por enjuiciar determinada materia o por hacer una instrucción sobre determinada materia, en este caso temas relacionados con la memoria histórica, sino cómo ha gestionado y tramitado desde el punto de vista penal ese concreto asunto y si ha observado o no las normas, en este caso, previstas en nuestro ordenamiento. Por ello creo que esa diferencia es necesario establecerla y estoy seguro que la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo va a hacer y va a diferenciar claramente el uno del otro. Pues esta noche no le van a hacer solo preguntas al señor ministro los periodistas, sino que nos hemos acercado también al Congreso y esto es lo que nos decía un diputado, en este caso de Iniciativa per Catalunya Verds. ¿Qué piensa hacer el ministro para acompañar a las víctimas del franquismo, a aquellos que tienen a sus seres queridos en las cunetas? ¿Qué piensa hacer el ministro? ¿Va a crear una fiscalía especial? ¿Va a acompañar a las víctimas o va a dejar que la justicia les continúe dando la espalda? Hemos introducido este tema a raíz de la pregunta y la cuestión que le planteaba Jesús Maraña. El ministro va a seguir trabajando con todo su equipo en aplicar la ley, la llamada Ley de Memoria Histórica, que, como bien saben todos ustedes, es una ley de reparación y de reconocimiento personal. Una ley que pretende, por tanto, moverse en el ámbito de la intimidad de las personas y de las familias. Y, de hecho, estamos resolviendo muchísimos expedientes a diario de declaraciones de reparación en esa lógica y no lo publicitamos, sencillamente porque es algo que nos piden ciudadanos para recuperar y rehabilitar la memoria en la intimidad de la familia, de su abuelo, de su padre y, por tanto, es parte de su propia historia. Trabajamos en eso y trabajamos también en el cumplimiento de todas las prescripciones de esa ley, que el diputado Joan Herrera conoce perfectamente porque lo hemos trabajado junto, y en desarrollar progresivamente todas y cada una de las previsiones previstas en las mismas y aprobadas por las Cortes Generales. Antón Losada. Sí, buenas noches, ministro. Yo quería volver al plan de modernización y quería preguntarle, no por los millones, por los ordenadores y por todo eso, sino por un aspecto que yo creo que a mí personalmente me preocupa más y creo que a mucha gente, ¿no? Que es que uno tiene la sensación de que cuando entra en un tribunal de justicia acaba pagando por lo que ha hecho, bueno, a no ser que sea Paco Camps, que sea presidente de la Comunidad de Valencia, pero sin embargo tiene uno la sensación de que los jueces no pagan por lo que hacen. Y tiene uno la sensación de que cuando un juez mete la pata, pues las medidas disciplinarias no acaban de llegar, las sanciones se quedan cortas, tiene una sensación de que hay como una especie de corporativismo que frena que los jueces asuman su responsabilidad por las decisiones que adoptan. Me gustaría saber si esto está contemplado en el plan y en qué sentido está contemplado. El Ministerio de Justicia ni los poderes ejecutivos, en este caso las comunidades autónomas con competencia en la materia, tienen constitucionalmente atribuidas competencias en esa cuestión, que corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial. Nosotros hemos buscado una acción concertada, tanto con el Consejo, con la Fiscalía y con las comunidades autónomas, para modernizar la justicia desde la perspectiva del servicio público que prestamos a los ciudadanos. Y estamos seguros que en esa lógica el Consejo General del Poder Judicial adoptará también medidas que desde el punto de vista disciplinario pongan de relieve que los jueces, como cualquier otro ciudadano de este país, también responden por los actos que realizan. Pero en todo caso estas medidas le corresponden exclusivamente y por mandato constitucional al Consejo. Pero y por tanto no podría estar. ¿Usted es consciente de que hay esa percepción en la opinión pública? Hay casos recientes que tienden a consolidar esa idea de que los jueces muchas veces, por decirlo vulgarmente, se escaquean. No da tiempo a la repregunta, vamos a seguir. Esther. Ministro, buenas noches. Antes recordaba María que usted fue uno de los principales muñidores de los acuerdos sobre el Estatuto de Cataluña. Este verano hemos podido escuchar muchas manifestaciones políticas respecto a una posible sentencia adversa sobre el Estatuto de Cataluña. Yo el otro día, hablando con
con un dirigente político que fue también impulsor de ese Estatuto de Cataluña, Josep Andoni Duran i Lleida, me decía que se habían cometido muchos errores durante la tramitación de ese estatuto y que cuando saliera la sentencia todas las fuerzas políticas estaban obligadas a reflexionar al respecto. ¿Usted podría decirme si desde el Partido Socialista, desde el Gobierno, se cometió algún error? Porque el presidente Montilla ya ha dicho que si la sentencia es adversa, el presidente Zapatero tiene un problema gordo. Personalmente creo que lo que se ha hecho es una tramitación parlamentaria ejemplar desde el punto de vista del respeto a los procedimientos. Desde antes de existir la norma catalana, incluso aprobada por el Parlamento, ya existía un gran debate político en torno a la misma, quiero recordarlo. Se han respetado los procedimientos establecidos hasta el punto de que nadie cuestiona que la ley, desde el punto de vista de su tramitación, ha sido exquisita. Otra cuestión es si se ha comunicado mejor o peor políticamente o cómo está hoy el debate planteado ante la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero en mi opinión, una cosa es el debate político, que ya ha ocurrido y ya han resuelto los representantes del pueblo español a través de cómo se resuelven las cosas políticamente, es decir, con el voto, y eso creo que es claro y ha sido evidente, y otra cosa es el debate jurídico, donde quien tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional. Nos llegan más preguntas desde el Congreso de los Diputados, en este caso de Federico Trillo. Buenas noches, ministro. Las reformas al final hay que cuantificarlas en euros. ¿Va el Gobierno a dotar con 200 millones de euros más los presupuestos de justicia en los próximos presupuestos generales del Estado? Una pregunta clara, señor ministro. Pues puedo adelantar que esa es la voluntad del Gobierno, es decir, que vamos a cumplir con los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno. Los 200 millones. Y que, por tanto, habrá esos 600 millones de euros en 3 años para invertir en la modernización de la justicia, a pesar de la situación de crisis en la que nos encontramos, que habrá esos 100.000 millones de las antiguas pesetas, por ponerlo así, para acometer esa tarea, porque creemos desde el Gobierno que invertir en justicia es una inversión productiva, porque un sistema más seguro, más conforme con las expectativas de los ciudadanos, también es un elemento fundamental que nos ayudará a salir a todos de la crisis económica. Y eso es modernizar no solo la justicia, sino también el país. Por eso decía al principio que no es solo un proyecto del Ministerio de Justicia, yo creo que no es tan solo un proyecto de gobierno, que lo es, sino un verdadero reto de país el que entre todos tenemos que confrontar. Fernando Onega. Como este cronista es manifiestamente mejorable en su conocimiento de la justicia, hice un sondeo entre jueces antes de venir a esta entrevista. Conclusiones. Dicen que ya era hora de que se hiciera el plan de modernización, lo cual es una buena noticia para usted. Añaden la mayoría que, a pesar de todo, irán a la huelga el día 8 si se convoca. Me piden que le pregunte a alguno si los nuevos puestos de jueces se van a cubrir por oposición o van a buscar otra vía que les puedan reprochar después, que son los amigos. Y una información que me ha sorprendido y que da un poco la idea de cómo andan las cosas. Encontré un juzgado donde se ha cubierto una plaza de funcionario con una señora de la limpieza. Esa señora de la limpieza fue al cargo o al puesto de agente judicial y ahora mismo es una funcionaria que está allí sin ningún tipo de preparación jurídica. ¿Cómo es posible esto? Son muchas preguntas en una. Intentaré ir ordenadamente por cada una de ellas. Por comenzar por la última. Las competencias en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia corresponden en parte a las comunidades autónomas y en parte a la Administración General del Estado. En este caso fue del Servicio Andaluz de Empleo. Claro, pero sigo diciéndolo, funcionalmente dependen de las comunidades autónomas, orgánicamente dependen del Ministerio de Justicia. Una situación ciertamente difícil de explicar desde el punto de vista de la organización de la justicia. Por eso queremos cerrar esta cuestión de la mano de las comunidades autónomas y con los sindicatos para aclarar definitivamente quién tiene competencias claras sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia. Un aspecto capital desde ese punto de vista. En segundo lugar, los jueces y las plazas que vamos a sacar lo serán con el mismo sistema que hay hoy, por tanto, por oposición, con ingreso en la escuela judicial y posteriormente ocuparán su plaza. Sencillamente porque era necesario. Porque es una faena. Eran muchas preguntas, Fernando. Eran muchas preguntas. Así que si quiere acabar la exposición del ministro. Sí, sencillamente porque para conocer qué tipo de juez queremos y, por tanto, cómo debe de accederse a ser juez, es necesario primero saber qué planta judicial necesita nuestro país.
y esto ya lo hemos puesto en marcha. Cuando tengamos esa información de qué planta judicial necesitamos y qué tipo de juez, entonces reflexionaremos acerca de cómo elegir o el proceso de selección de ese juez que necesitamos. Fernando Berlín. Sí, me parece inquietante la aclaración que hacía sobre los límites que pone la Constitución para perseguir a los tránsfugas. Me parece inquietante porque ni las leyes y ni siquiera la Constitución puede ser un obstáculo para el funcionamiento democrático. Más allá de que sea posible, más allá de que hubiera que efectuar cambios de esa naturaleza o de esa importancia, pero ¿usted sería partidario de hacerlo? ¿Usted sería partidario, por ejemplo, de cambiar la ley electoral? Porque de lo que no cabe ninguna duda, aunque a todos los partidos les beneficie indirectamente en algún u otro momento, pero es que los tránsfugas son una herida para la democracia. ¿Usted sería partidario de perseguirlo legalmente, de buscar la fórmula para hacerlo, incluso cambiando la ley electoral? Es un tema de muchísima complejidad, que es prácticamente imposible de resumir en 59 segundos quizá, porque yo hice la tesis doctoral sobre él. Yo creo que se puede avanzar en la lucha contra el transfugismo con la ley en la mano. ¿Los perseguiría legalmente? ¿Los perseguiría? Yo creo ¿Sería contundente? Que no es cuestión de establecer un delito penal ni una cuestión de esta naturaleza, porque iría en contra directamente de la Constitución. Y es muy difícil alterar la Constitución en esto, porque lo que está en juego detrás de este tema es un modelo de democracia. Y la democracia representativa exige cierto equilibrio entre el papel de representante y el papel de los partidos. Por tanto, saltarnos este puente de garantía último que establece nuestra Constitución y en general todos los sistemas parlamentarios de gobierno y todos los sistemas democráticos es desde el punto de vista jurídico constitucional tremendamente arriesgado y complejo, porque entonces bastaría con tener a dos líderes y prácticamente podríamos cerrar todo el Parlamento y que uno, en función de los votos que tuviese, intentase hacer oposición. Seguiremos hablando sobre este interesante tema del transfugismo, pero antes nos llega otra pregunta, en este caso del Partido Nacionalista Vasco. Hay que preguntar una cosa fundamental. En el Estado español hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes y en la Europa, la media de la Europa de los 27 es de 28,9 jueces por cada 100.000 habitantes. Y yo le preguntaría qué piensa hacer para corregir esta disfunción que está provocando tantos problemas en relación a la tutela judicial efectiva. ¿Qué se puede hacer? El diputado Lavarría, que además fue vocal del Consejo, conoce perfectamente las estadísticas que maneja y sabe mejor que yo que esas estadísticas tienen alguna información contradictoria entre sí. Hay países que computan dentro de este cálculo a los jueces legos, es decir, a los jueces no profesionales. Imagínese el salto que daríamos los españoles si subásemos los 7.500, algo más, de jueces de paz al sistema de jueces por habitante. Pero esto no lo vamos a hacer, obviamente. Lo que vamos a hacer es trabajar y por eso en el plan de modernización está previsto un incremento del 19% de la planta judicial para acercarnos con jueces profesionales y titulares a esa media europea que todavía tenemos que alcanzar. Señor Caamaño, el señor Rajoy esta misma semana ha dicho que la Fiscalía trata de forma diferente a los ciudadanos. Me gustaría que escuchara lo que decía esta misma semana también en los desayunos de Televisión Española María Dolores de Cospedal. Cuando uno denuncia un procedimiento y una actuación o algo que está pasando es lógicamente porque tiene indicios. Y cuando uno se va a un juez, lo que quiere es que el juez le dé protección y la Fiscalía actúe en consecuencia, que es la defensora de la legalidad, de acuerdo con la Constitución. ¿Qué le parece? Yo creo que el Partido Popular está, y lo compruebo cada día en la sesión de control parlamentaria, en una suerte de campaña alentando la sospecha en torno al funcionamiento de nuestra Administración de Justicia y a mí me parece francamente preocupante. No porque sea una forma de hacer política, que es muy legítimo, sino porque detrás de esto se está cuestionando el trabajo que día a día hacen jueces, hacen fiscales, hace la policía, lo hacen desde la profesionalidad, desde el rigor y lo que más me preocupa es que eso genere cierto descrédito en una institución como es el Poder Judicial que nos hemos dado todos los españoles y que es fundamental para nuestra convivencia. Pero usted como ministro, cuando escucha una acusación como la que hizo la secretaria general del Partido Popular el día 4 de agosto, esa acusación tan gruesa, ¿no?, en una democracia, de que el Partido Popular estaba siendo espiado desde el Gobierno, ¿qué hace en ese momento? Llama a la secretaria general y le dice, dame las pruebas, que ahora mismo ordena una investigación. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues se puede hacer algo muy fácil. Porque ayer hablaba de indicios en los desayunos de Televisión Española, pero en el mes de agosto hablaba de certezas.
Pues si se tienen certezas es muy fácil. Como cualquier otro ciudadano de este país, se va a los tribunales de justicia, lo pone en conocimiento del juez y allí se adoptarán por parte de los jueces, que no son de ningún partido, que son jueces el que le toque por razón del lugar, instruirá la causa y la pondrá en marcha y verificaremos si lo que se dice es cierto o no. Mientras tanto, mientras no se haga eso, sencillamente tenemos alegatos que lo que intentan es generar, en mi opinión, un estado de consideración acerca del funcionamiento de la justicia que no es justo para quienes día a día están trabajando en ella. Jesús. Por continuar con el tema que ha apuntado Esther, a mí esas acusaciones me parecen tan graves que cabría preguntarse por qué no la Fiscalía de oficio no ha actuado, puesto que de lo que se ha acusado a instituciones del Estado, a personas concretas, porque se ha acusado hasta a un ministro, un miembro del Gobierno, de ordenar esas escuchas. Incluso creo recordar que hasta el presidente del Gobierno. Cabría preguntarse por qué no la Fiscalía no ha actuado de oficio por un delito de calumnias, injurias, etc. También tengo que apuntar yo mismo, antes de que usted me responda, que eso abonaría la tesis de la persecución que mantiene el Partido Popular. Pero, en todo caso, si los ciudadanos somos iguales ante la ley, sí que cabría preguntarse por qué la Fiscalía en este caso no ha actuado si no se han presentado ninguna prueba de esas acusaciones. La Fiscalía General del Estado toma sus decisiones de manera autónoma y, por tanto, yo respeto el criterio de los fiscales y, en particular, del Fiscal General del Estado, pero lo cierto es que hay expresiones que son duras para la democracia, que así la deben valorar los ciudadanos y que deben ser ellos, en mi opinión, los verdaderos jueces de esas decisiones a la hora de ejercer su derecho de voto y valorar la conducta política de sus representantes. Eso también es una forma de hacer justicia en democracia y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de ese poder que tienen y valoren realmente las consecuencias que tienen para la convivencia democrática declaraciones como las que acabamos de oír. Pues no sé si usted sabe que en este programa tenemos para nuestros invitados lo que llamamos un test en 59 segundos. No sé si se atreve a contestarlo. Habrá que hacerlo. Hay que contestar muy rápido el mayor número de preguntas de todo tipo. Bueno, pues ¿preparada? De acuerdo. Pues ponemos el cronómetro en marcha. La primera pregunta, ¿cuántas horas duerme? Muy pocas, entre 3:30 y 4. ¿Qué preferiría, ser juzgado por un juez o por un jurado popular? Depende de la causa. Una gran injusticia. Una gran injusticia. Pues la guerra mundial, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué ha notado el ministro la crisis? La he notado como todos los españoles, en muchas cosas, en salir a la calle, en ver a la gente, en pasear con mis amigos, en la reflexión. ¿Quién es más gallego, Zapatero o Rajoy? Yo creo que los dos no son muy gallegos. ¿Con qué ministro se entiende mejor? Me entiendo prácticamente, es una fortuna, con todos los miembros del gabinete. ¿A qué político de la oposición se llevaría a navegar? Me llevaría a cualquiera de ellos que supiese qué es babor y estribor. ¿El último libro que ha leído? Pues estoy leyendo normalmente, últimamente, poesía y estoy con un libro de Magrebit, del autor catalán. ¿En qué contenedor tiraría una lata? Pues sí que me pillas bien, pero creo que es el amarillo, si no me equivoco. Correcto. Acertó. Pues muchísimas gracias, señor Caamaño. Gracias por aceptar la invitación del 59 segundos. Se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero todavía, pero no tenemos demasiado tiempo para más. Muchas gracias y muy amables a todos. Gracias.